Dice don Martín Garata, personaje de alto rango, o persona de alto rango, ¿verdad? Que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata. Pero treparse en la mata y verse en los cogollitos y en aprietos infinitos, como eso es tan peligroso, él encuentra más sabroso coger los mangos bajitos. ¿Y a quién no? Nosotros también. Vamos a hablar, ya usted se dio cuenta, de Juan Antonio Alix, nuestro bardo, ese poeta formidable que vivió en el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. ¿Por qué de Juan Antonio Alix? Por muchas razones, pero alguna que es episódica. Estamos en el año del centenario de la desaparición física de Juan Antonio Alix. Además, este mismo año se le ha dedicado la Feria Nacional del Libro, un homenaje también especial para Juan Antonio Alix. Con nosotros aquí Moisés Vargas, folclorista, cuántas cosas, periodista, muchas cosas, ¿verdad que sí? Folclorólogo, que a él prefiere que lo reconozcan como folclorólogo, ¿verdad, Moisés? José Enrique García, también académico, poeta, periodista, escritor, Premio Nacional de Poesía del año 2000, y también con nosotros, pues, Cubilete, Manuel Cubilete, que además de cultivador de la poesía, es un declamador de ella también, y para eso estará aquí con nosotros compartiendo esta conversación sobre ese grandísimo poeta dominicano, Juan Antonio Alix. Moisés, yo sé que tú quieres hacer una precisión, es decir, una separación o no una separación, sino explicar por qué Juan Antonio Alix es al mismo tiempo popular y folclórico. Creo que eso es lo que quieres compartir. Adelante. Yo considero a Juan Antonio Alix más folclórico que popular. Entonces, cuando nosotros decimos que Juan Antonio Alix es más folclórico que popular, es porque las décimas de él se basaban primeramente en lo folclórico, en los campos, porque era un hombre humilde de campo. Y todo lo que él, incluso murió pobre, vivía escribiendo poemas, décimas espinelas para sobrevivir. Aunque un escritor en días pasados escribió algo en los periódicos donde lo ponía como rico, como oficial del ejército, él no pasó de raso, aunque peleó también en la Guerra de la Restauración. Él nació en el 1833 y murió en el 1918. Nació en Moca y murió en Santiago. Ha sido el más prolífero de los poetas de décimas espinelas. Escribió más de 1000 poesías. En el género espinela, ese nombre viene por Vicente Martínez Espinel, un sacerdote español que además de ser sacerdote era músico, escritor y poeta. Y él fue que arregló el género de por qué había que ese género separarlo de la demás poesía. Lo dividió en octasílabos, en 10 octasílabos que ritman con el sistema de la décima. Y en honor a Juan Vicente Espinel, que nació en el 1665, se le puso poesía espinela por don Vicente Espinel. Ya tú colocaste a Juan Antonio Alix en un periodo histórico. 1833, 1918. Ahí hay un contexto del que tenemos que hablar, que es en el cual vive, se desarrolla y muere Juan Antonio por Alix. 85 años. 85 años. Háblanos un tanto de lo que tú puedas, por favor, de ese contexto, José Enrique, porque tú has sido un estudioso, además del tema, claro. No. Ese contexto, ya sabemos, si nació en el 33, le tocó en el 44,
ya era un jovencito de 11 años para la independencia, y por lo tanto le tocó vivir un buen trecho, hasta más allá incluso de la restauración. Cuéntanos un poco, José Enrique, sobre José Antonio Alí y ese contexto en el que vive. Hay un libro ejemplar donde se evidencia la importancia a nivel de testimonio, a nivel de cronista, que fue dentro de su vertiente, dentro de una de las tantas que fue Juan Antonio Alí, que es Composición Social Dominicana de Juan Bosch. En ese libro Bosch trabaja de manera muy sistemática, muy amplia, la décima de Alí. ¿Por qué? Porque ahí encuentra elementos sustanciales, definitorios de lo que fue, de lo que iba pasando, de lo que iba aconteciendo en ese lapso de 1800. Bueno, él comenzó a escribir la décima de la adolescencia hasta su muerte, ¿me entiendes? Entonces no había aquí hechos de importancia que él no testimoniara a través de una décima. Recuérdense que, por ejemplo, el ferrocarril, la construcción del ferrocarril, hay como 5, casi 10 décimas que él escribió sobre eso. Porque Alí escribía décimas de cosas, de todo lo que acontecía. De todo lo que acontecía. Desde un gesto normal, cotidiano, hasta un hecho político grave. Hay una cantidad de décimas sobre el asunto político. Si se quiere ver, como lo que hace Bosch en Composición Social Dominicana, el comportamiento de los políticos de la época, nada más que ver la décima de Alí, que es uno, pero están también toda la época de costumbre que están acá, por un lado. Están un tipo de décima que él trabajó mucho, que fue la décima publicitaria. O sea, en la décima aparecía un mercado, hay una décima famosa de un vendedor de gas, que él hace una décima tremenda de eso. Es decir, que a través de Juan Antonio Alí, a través de su décima, nosotros podemos ver una gran parte del comportamiento de la sociedad dominicana y a la vez de la misma formación del país. Hay dos libros creo, que son decisivos para entender la identidad, el carácter de nosotros, que es el libro de Sánchez Valverde, Ideas del valor de la española, y la décima de Juan Antonio Alí. Son libros fundamentales. Ahora, yo quiero referirme, porque hay un asunto de testimonio. Claro, usted va a ver allí la forma de comer, la forma de vestir, la forma de bailar, la forma de caminar, hasta de caminar, la forma de reírse. En Alí usted va a ver todo el problema de costumbres allá, todo el comportamiento humano usted lo va a ver en esa décima. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se ve eso? Porque usted ahora extrae eso y lo hace suyo, por un hecho simple. Es que la décima de Antonio son obras en sí mismas, son hechos de lenguaje. Es decir, son creaciones poéticas, igual que esta, igual que aquella. Para que haya testimonio, tiene que haber la creación. Hay cantidades de gente que escribió décimas, mucha gente escribió décimas, pero ¿quién queda? Juan Antonio Alí. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de lenguaje que hace posible de que esas composiciones de 10 versos, octosílabos, que es una décima, permanezcan como obra. Que esa es la gracia de Alí, ese es su fundamento. Que dice, que lo popular no es obra, no es obra. Lo popular ahora, como usted lo señalaba, es una estructura que viene del siglo de oro. Y que la cultivaron todos los poetas clásicos, normales, y hasta todos los poetas cultos, hasta Rubén Darío. Ahora, ¿qué es lo que hace Alí? ¿Qué es lo que le da ese poder a Alí? Que tenía la naturaleza propia para poder captar esa estructura, que es lo que lo sostiene, la estructura de la décima, manejar el lenguaje, que hay una riqueza increíble en la décima de Alí, y a través de eso testimoniar los aconteceres. Quiero decir otra cosa, hay una frescura en la décima de Alí, hoy en día, por eso que nosotros el libro que estamos haciendo que se va ahora a poner a circulación dentro de la colección de la colección Biblioteca Dominicana Básica, que estamos haciendo en el Ministerio de Cultura, con el título de Décima de Siempre. Porque cuando usted lee una décima de Alí, hoy, tiene la misma frescura a nivel de composición, a nivel de lenguaje, como cuando él la escribió en esos días. Es lo que me decía Juan Báez,
de la librería Trinitaria. ¿Y por qué? O sea, yo leo a Liz y es como si esa décima fuera escrita ayer. Esa es la gracia y la magia de la poesía, que violenta el tiempo, o sea, es lo que llamamos historicidad. Se va pasando el tiempo y ese texto va remontando y se va insertando dentro de la contemporaneidad. Y eso es lo que pasa con Alí. No es que la décima sea una cosa tan elemental y tan sencilla, no. Hay una aplicabilidad de unos procedimientos retóricos propios de los otros que son las sugerencias. Entonces, ese procedimiento que permite la modificación de la lengua, le da a la décima el soporte, este soporte. Siempre ustedes van a ver sugerencias, ironía. Nunca esa llaneza y ese elemento directo, porque entonces no es literatura. Eso por un lado. Ahora, la complejidad que hay en la décima de Alí, a nivel de manejo de lengua, a nivel del manejo de los versos, fíjense bien que esto es una composición muy difícil. La décima es muy difícil. Y usted mantener ese manejo de que los versos le salgan, como dice acá, que se lo voy a leer aquí, esta composición que tengo aquí, A, B, B, A, A, C, C, D, D y C, y hacer ese tipo de composición en cada uno de los 10 versos, autosílabos, que es lo que compone una décima, y que se va reiterando y se va reiterando. Usted tiene que tener unas condiciones extraordinarias para poder hacer eso. Y en la décima de Alí, eso se mantiene de manera constante. ¿Me entiendes? Constante. Es decir, que no solamente estamos viendo el testimonio, que vasto, que amplio, que fehaciente si se quiere, que con lo que nosotros podemos entender mucha de la conducta, bueno, vamos a poner un caso, todo el problema de las guerras internas, bolos y coludos. Si usted quiere ver todo eso a nivel de intrahistoria, no de la historia que cuenta, sino de la intrahistoria, de los menudos, usted va a la décima de Juan Antonio Alí, bolos y coludos, etcétera, que es una parte de nuestra formación esencial. Entonces Alí da testimonio de eso. Que el comportamiento de Lili, que cambia aquí, que va allá, pero Juan Antonio era un poeta que vivía de lo que escribía, ¿me entiende? Entonces de que pase, además es un comportamiento normal de dominicano. Lo importante sobre todo, y de todo lo que sea, independientemente de la parte contextual de su vida y eso, lo importante de Alí es que esas décimas mantienen ese vigor, esa frescura, esa carga de expresividad que aún nosotros, ahora, como si fuera un poema de ayer. Un tema, por ejemplo, de la mujer, dice, la mujer que la trata de esta manera, que aquel poema de Guayubín, que aquella señora que le da un encargo, tú que vas para Santiago, no, dice una bellísima, pero también tiene la décima famosa Amor y Geografía, donde hay todo un monumento, si se quiere, a la mujer en el sentido de su prestancia. Entonces que Dalí lo tiene todo, pero sobre todo, y eso quiero enfatizarlo, sobre todo, que es lo que hay que detener, es que Juan Antonio Alí es un poeta en sí mismo, y es el poeta uno de los poetas fundadores de la poesía dominicana, porque a veces dice, eso es décima, eso es popular, no, es eso es el lenguaje, y con Salomé, y luego voy a poner con Salomé, la gran Salomé, con Juan Antonio, José Joaquín Pérez, ahí está la base de toda la poesía dominicana. Ya lo apuntaba don Héctor Hinchado Tigre Cabral en literatura dominicana siglo XX. Él hacía una pregunta y decía, sí, tal vez nuestro origen está en esto, Alí, esto y esto. Y esa es la tesis, para estar aquí, esa es la tesis, que en este libro que vamos a publicar ahora, que se llama Décima de Siempre porque tiene vigencia, por eso es el título. La tesis que toma para su trabajo introductorio, un buen trabajo, Fernando Cabrera, es que partiendo de una comparación con Walt Whitman, como fundador de todas las nacionales norteamericanas, es la tesis que toma Fernando Cabrera, que ya don Héctor había apuntado, de que con Alí nosotros tenemos los fundamentos primarios de nuestra literatura. El pueblo dominicano ha sido siempre un cultivador de la décima, hasta hace poco. Cualquier dominicano hacía una décima. Se fue quedando en la cuarteta, que se fue simplificando. Se fue simplificando hasta quedarse en la cuarteta que hacen las chuineros de Baní, por ejemplo, de Cañafístol.
allá en Baní, porque es una estructura que es muy versátil, mucho más versátil la cuarteta que la décima. ¿Qué es una décima? Explícanos, Cubilete, tú que la recitas, ¿qué es una décima? Explícanos, por favor. Una décima es una poesía que contiene 10 versos. 10 versos, por 10 eso es versos, décima, 10 sí, versos. Y que, como nos acaba de decir José Enrique, está sometida a una métrica, a un ritmo. Sí, una métrica, una medida sí, de 8 de sílabas. 8 Cada sílabas, verso cada tiene 8 sí. sílabas. Por ejemplo, hay una de esas décimas que escribe Alice, en la que va a anunciar, donde imagínense ustedes, en una época en que no se hacía publicidad, Juan Antonio Alice Él hacía publicidad. hacía publicidad. La publicidad aquí comienza claro en este siglo. Así es. Pero Juan Antonio Alice ya hacía décima haciendo publicidad. Le dice: Panchita, joyita mía, dime, mi querida prenda, ¿tú no has ido a ver la tienda Jiménez y compañía? No, Juanita, todavía, que hay ahí de novedad. Virgen de la Caridad, Dios mío, qué establecimiento. Si aquello es un nacimiento en Pascua de Navidad. Entonces comenzaba a describir lo que se vendía en la tienda, cómo eran las personas que lo atendían. Era una cosa maravillosa en una época en que no se acostumbraba a hacer comerciales, anuncios ni nada de esto. Entonces, que de eso vivía. De eso vivía. De eso vivió y es quizás de los primeros poetas dominicanos que viven de lo que hacen. Sí, creo que es de los primeros que viven de lo que hacen. No sé cuáles más lo habrán hecho. Vivir de su poesía. Su poesía. Creo que es el primer poeta que vive de su poesía, José Enrique. Hay una cosa que quiero anotar sobre el asunto del contexto. Juan Antonio hacía la décima, la estructura de 10, y en cada estructura le hacía una serie de anotaciones. Sí. Esas anotaciones, yo tengo una aquí nada más, esas anotaciones, quien tiene esa décima que se ha dedicado a la recopilación de ese trabajo que tiene 4 tomos ya recopilados, que es Andrés Blanco, el historiador, eso tiene, con las anotaciones. Las anotaciones con las anotaciones, con las anotaciones le hacía la décima y abajo, bueno, hay una famosa de Corroboro, que Corroboro tiene el paquete. Bueno, la mayoría de esa décima, eso es importante para el asunto del contexto, para ver cómo esas notas hacían el complemento de la décima y daban una serie de informaciones epocales importantísimas. Hay el proyecto de que esas décimas sean publicadas próximamente, bueno, digo, los 12, 3 meses. En esta décima que tengo aquí, Amor en Geografía, él hace una de esas anotaciones, lo voy a poner aquí rápido como ejemplo. Dice, un párrafo de una carta que le dirigió un joven dominicano que se encuentra estudiando en París a un amigo suyo de esta capital. Entonces ahí baja la décima. Ahí entra la décima. Esto era muy común en él. Yo conozco algunos textos de él donde están esas anotaciones. El primero eso se lo quitó. Pero también aparece la fecha. Claro, ponía la fecha. Claro, no aquí, Santo Domingo, 13 de febrero 1893. Las notaciones, esas anotaciones, son interesantes para el estudio epocal, el estudio de contexto. Claro, así es. Juan Antonio Alice era un personaje, como nosotros folclóricamente le llamamos, de la fábula popular. En los carnavales que se celebraban en Santiago en esa época, él se pintaba la barba de diferentes colores y él salía declamando décima y los muchachos, los niños, le iban detrás en coro. Es como se hace el califé aquí en los carnavales. Era un personaje tan popular que gozaba del aprecio no solamente de los mayores, de los niños. Por eso se le llamaba Valetoño, el cantor del yaque. Papatoño, Valetoño, porque siempre en Santiago se usa mucho el vale. Y Valetoño, Papatoño, el cantor del yaque. Escribió más de 1000 décimas Espinela. Muchas de ellas han sido llevadas al pentagrama musical. Muchas de ellas la canta Juan Luis Guerra. Y estuvo involucrado en cuanto a acontecer social, político, cultural
de toda clase tuvo Juan Antonio Alí. Lamentablemente yo siempre digo que no ha sido valorado en su alta dimensión como debería. ¿No tenemos calles que se llamen Juan Antonio Alix? No, Ni siquiera no, en Santiago. Sí, sí, en Moca tenemos. ¿Eh? En En Moca. Moca, pero claro aquí que en la sí. capital. Y no. en Santiago, en sí. Santiago. Aquí hay Juan Goico Alí, ahí en el ensancho Sama, sobrino de él. pero que no tiene que ver nada con Juan Antonio Alí. Dije que es sobrino de él, dice José Enrique García. Vamos a una pausita, muy breve, no se mueva de ahí, que volvemos ahora mismito con el cantor del yaque, con Juan Antonio Alix. No se mueva. Alix cubría prácticamente todos los temas. En una época en que no había diarios prácticamente, periódicos diarios, ni mucho menos radio, él todos los días escribía una décima sobre un tema de actualidad, que podía ser una situación política, podía ser una situación económica, pero podía ser un relajo también, o un refrán de moda que lo usaba como pie forzado. Entonces la imprimía en una imprentica y se sentaba en el callejón de la plaza, un callejoncito muy céntrico que es en Santiago, donde estaban todos los negocios, donde se abastecían los campesinos de todas esas comarcas. Ahí compraban implementos agrícolas, monturas, sillas de montar, espuelas, todo ese tipo de cosas. Y entonces él se sentaba en una silla de guano, en la calzada, con su paquete de décimas, y toda persona que llegaba a Santiago tenía el encargo de no volver a su campo o a su pueblo sin la décima de Alix de ese día. Y los mismos santiagueros desfilaban por ahí a comprar la décima del día para digerir con mucho humor cualquier situación de actualidad. Alix, entonces ahí comentaba todas las situaciones, pero también él era la única publicitaria de Santiago. Él era una agencia publicitaria, él solo, porque la cantidad de décimas que hizo por encargo, anunciando de todo, colmados, galleras, bailes, bueno, en siendo actividades, las anunciaba prácticamente todas, con muchísima gracia.